Continuamos aquí abriendo la mañana y en este momento recibimos de manera muy grata a nuestro buen amigo Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, don Melanio, ¿cómo está todo? Saludos a todos, buenos amigos del panel y amigas. A todos y todas. Todas y todas. No, bien, Todes. yo me No. voy a encargar de eso, yo lo voy a No agarrar. creo en ese invento. no hay que- Don Melanio, ¿cómo definir sociológicamente lo que está ocurriendo en República Dominicana, la sociedad dominicana? Ya había dicho una vez Ramonet, un conocido periodista español, que el mundo está asignado hoy por una situación de temor. Y esa situación de temor tiene que ver con la incertidumbre sobre el futuro. En el caso de la República Dominicana, que fue desde la dictadura y hasta muy entrada esta democracia, una sociedad tranquila, pacífica, sin embargo, en los últimos años ha estado impactada por elementos de violencia y delincuencia, una que nos llegan de fuera, por nuestra condición de isla y la interacción que existe con otros países, particularmente Estados Unidos, y el hecho también de que República Dominicana es una de las plataformas de tráfico o de tránsito de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Estos dos elementos que tienen una configuración en los deportados que recibimos año tras año, producto de que son expulsados de la sociedad norteamericana por su actitud violencia o delincuencial, ha estado afectándonos de manera dramática. El otro factor que pienso que configura una sociedad en riesgo, cuando no violenta, en riesgo de violencia, es la propia naturaleza de las familias dominicanas. Hoy tenemos un 40% de hogares monoparentales, con niños, niñas, criados por tíos, abuelos, etcétera, con niñas, adolescentes que se embarazan y tienen 3 y 4 hijos antes de los 20 años, y esa condición de esas familias innegablemente es un caldo de cultivo para la generación de violencia y que puedan ser presos de negocios ilícitos como el microtráfico y el narcotráfico. Este elemento tiene en los últimos tiempos un agravante, y es que en la política también ya esta situación se preconfigura como un elemento de mucha importancia. El caso reciente ahora, no bien se ha sepultado Orlando Jorge, encontramos a un espécimen, porque no hay otra manera de hacerlo, en Santiago Rodríguez, que de buenas a primeras mata a una pareja y hiere a otras 2 personas. Cuando vemos hacia atrás el prontuario de ese individuo, deportado de Estados Unidos, y con antecedentes de violencia en todos los órdenes. Pero este señor es un funcionario de este gobierno. Incluso fue beneficiado en algún momento con excarcelación por la diligencia que hacen los compañeritos ante la policía. Entonces, evidentemente que estamos ante una situación muy, muy peligrosa, dramática, a la que se suma toda la situación del hambre por la carestía de vida, el tema de la propia inseguridad que genera temor y la incertidumbre por el problema de la falta de ingresos y la falta de empleo. ¿Cómo abordar todo esto? Porque uno no sabe. Complejo. Yo pienso que lo primero es la responsabilidad de los dirigentes políticos. Yo ayer fui a la Blandino, tenía una relación no estrecha, pero generalmente me encontraba en el Mirador con Orlando y su hijo. Participamos en varios escenarios a propósito de la discusión de ley de partido, ley electoral, y fui a dar el pésame. No pude porque estaba una fila bastante amplia, y entonces tuiteé y dije, estoy aquí por solidaridad. Como exfuncionario, como actor político, nosotros estamos expuestos al escarnio público cuando hacemos lo incorrecto y hasta perder la vida los amigos cuando hacemos lo correcto. Así es. Entonces yo pienso que debe comenzarse por una actitud de responsabilidad, de respeto a una serie de valores, porque desde el Estado
tenemos que dar el ejemplo. Y es lo que yo pienso que no está ocurriendo hoy en República Dominicana. Don Melanio, en unas recientes declaraciones usted decía que el PLD había cometido errores y que si tenían que pedir perdón lo iban a hacer. ¿Qué usted entiende o dónde usted entiende que estuvo el fallo de ustedes como gobierno durante los 8 años, durante los últimos 4 años, que hizo que sacaran al PLD del poder? Ensalzarse en el poder, y recuerda que hasta la belleza cansa. Algunos se pensaron que no íbamos a salir jamás del poder. Y la división del partido, precisamente por el hecho de que nos creíamos amos y señores, dueños del escenario, llevó a la salida del poder. ¿Usted no cree que se olvidaron de las bases? Hay de todo en eso, hay de todo eso. Y se manifiesta cuando en los actores políticos intermedios y de base tú encuentras la desidia, encuentras mucha incredulidad, más de 1 millón de PLDistas o relacionados con el PLD dejaron de votar el 5 de julio. Ahí estuvo la clave de la derrota. Don Melanio, ¿qué hacer frente a la incertidumbre y desasosiego social y económico que vive la mayoría de la gente en la República Dominicana? Usted decía que el pueblo está cansado de esperar que se cumplan las tantas promesas de campaña de este gobierno. ¿Qué pudiéramos esperar nosotros en el plano político en los próximos meses? El Partido de Liberación Dominicana y ahora sus aspirantes a ostentar la candidatura se han reposicionado. Y uno lo percibe. Yo estoy en la calle apoyando, como ustedes saben, las aspiraciones de Margarita Cedeño. Y cuando uno sale a la calle, como estuvimos en Santiago este fin de semana, coincidiendo incluso con el presidente de la República en el sector de Cienfuegos, y uno ve la reacción de la gente en la calle. En ocasiones se confundía la caravana, que no eran de muchos vehículos, 4 o 5 vehículos de Margarita Cedeño, con la del presidente. Y la gente abucheaba y chiflaba pensando que era el presidente. Cuando bajaba los cristales y veían que era Margarita, entonces cambiaba radicalmente la actitud de la población. Eso refleja que en apenas 2 años de este gobierno, muchas expectativas se han ido por el suelo. Y naturalmente cuando un gobierno falla, cuando un gobierno fracasa, el referente inmediato es el gobierno anterior. Y ese gobierno anterior fue el de Danilo Medina, en el que precisamente Margarita Cedeño sirvió como vicepresidente de la República. Yo pienso que ya estamos prácticamente en el ciclo político electoral, ya pasamos del clásico 16 de mayo de los dos años, aunque las elecciones fueron el 5 de julio, fueron por las circunstancias de que coincidieron elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. Pero ya el sol le está dando de espalda al gobierno. Y como decía una vez, creo que el expresidente Fernández, el tiempo pasa muy, pero muy rápido para el partido que tiene el gobierno, aunque parezca que es una eternidad para los que están en la oposición. Entonces estamos en el ciclo político. Yo creo que lo importante ahora es cada uno de los que aspiran a la presidencia de la República en el 2024 puedan presentar a la población su oferta electoral. ¿Por qué Margarita y no Abel Martínez o Domínguez Brito? ¿Por qué decide usted apoyar a Margarita? Porque resulta que en todas las encuestas que le llegan a uno, no realizadas por nosotros, realizadas por empresarios, y precisamente en el día de hoy hay una calientita ahí. Hay una calientita que acaba de salir. Que sí, la gente tiene mucho tiempo esperando a Galo. Pregúntenle al gobierno por qué no ha salido Galo. Entonces, Galo se viste de algunos otros vestidos para salir y colar y filtrar encuestas. Hay una de la empresa Gavidian que nos merece, conforme nuestra fuente, bastante credibilidad, que está hablando de varios escenarios. Un escenario en que se presenta a Luis Abinader, a Leonel Fernández y a Margarita Cedeño. Y otro escenario que presenta a Luis Abinader, a Leonel Fernández y a Abel Martínez. En el primero escenario, en estos datos, oí en otra emisora que hablaban de 40%, pero en los datos que tenemos, Abinader marca un 38.6%, Margarita un 29.6%, prácticamente 30%, y Leonel Fernández un 25%. Cuando ese escenario se traslada y se coloca a Abel Martínez, entonces
sube Abinader, sube Leonel, y Abel Martínez como candidato del PLD baja un 19%. Okay. Eso te dice claramente que Margarita Cedeño es la opción ganadora, que es el regreso seguro del PLD al poder, porque si a esta altura la diferencia es de 10 a 11 puntos con el presidente Abinader Corona, que va innegablemente por la repostulación, y está por encima de Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, cuando ella sea formalizada como la candidata oficial del PLD, innegablemente que va a despegar y que todo ese descontento que hoy se refleja en las calles va a ser asimilado por Margarita Cedeño. Usted hablaba, don Melanio, del liderazgo nacional, cuando hablaba de cómo enfrentar lo que está ocurriendo en la República Dominicana. ¿Hasta qué punto el liderazgo nacional, el liderazgo político, está comprometido con esta sociedad, al punto de que aquí se hacen llamados a cumbre para modificar constituciones, para alianzas políticas, pero frente a los problemas que afecta al país no hay un llamado a cumbre? Es decir, ¿qué estamos esperando para que el liderazgo nacional se reúna conforme a la situación que vive la República Dominicana? Situación de inseguridad, situación de inflación, situación de violencia, al margen de ganar elecciones. Es decir, ¿estamos nosotros los políticos de República Dominicana solo en ganar elecciones o en la procura de construir una mejor sociedad? Porque como dice un pensador muy prestigioso de la época, lo que está imperando en nuestros sistemas políticos son las famosas 3P: el populismo, la posverdad y la polarización. Moisés Naín. Populismo. Nosotros encontramos precisamente al presidente en Santiago, después que Margarita había visitado el hospedaje de Santiago, una acción programada, planificada, en el que los principales actores de ese mercado, y se puede llamar así, porque es el área de los colmaderos, conversaban con ella, le manifestaban sus inquietudes, sus aprensiones con todo este tema de la carestía de vida, cómo entienden que un gobierno debe enfrentar esa situación. Luego aparece Abinader, al final o en medio de su visita, visitando ese colmado y preguntándole al dependiente si él es sujeto de la tarjeta Supérate. No es así. Para eso hay un protocolo, para que esos comerciantes puedan acceder a un programa que en el caso nuestro dirigió con eficacia Margarita Cedeño, Prosoli, un programa que precisamente transfería a sectores vulnerables asistencia, ayuda a través de estos establecimientos, porque era alimentación. Entonces hay un protocolo para que esos colmados puedan ser reclutados e incorporados al programa. No es yo ir a un colmado y darle una orden a un asistente, inscríbelo en el programa Supérate. Eso es puro populismo. El problema es la posverdad. Señores, aquí se vive en una carrera desenfrenada por caer de atrás la percepción para borrar la realidad. Aquí vemos un gobierno que gasta cientos de miles de pesos para ir a Santiago a entregar una tarjeta o entregar unos apartamentos. Se dice que 600 apartamentos y apenas había 91 construidos ya para entregar de manera completa. Pero eso no es. Entonces eso ahí no es... hay un tema de cómo tú, a través de la posverdad, quieres cambiar la realidad. Y el tema de la polarización se dio claro aquí. Y justamente uno de los vectores que genera violencia es cuando tú incentivas el odio. Aquí se montaron, la ola del cambio se montó en el odio. Esos que están ahí son unos ladrones, son unos defalcadores. Hay que sacarlo del poder. Y esa ola de odio llevó a una polarización. Ese elemento hoy se está revirtiendo contra ellos mismos. El caso lamentable de Orlando, este caso reciente de Santiago Rodríguez y los que puedan generarse en las próximas semanas y días, refleja de que esa actitud de acusar a los que están en el poder de todo puede ahora revertirse contra ellos mismos. Don Melanio, pero es que hay un efecto cíclico en todo eso que usted está diciendo. Esos 3 elementos que ahora usted evidencia
también estuvieron presentes, han estado presentes en el pasado gobierno del PLD, en el anterior pasado gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno de Hipólito Mejía, o sea, han estado presentes en todos los gobiernos. En menor o mayor medida. O sea, es en la clase política completa. Cuando el PLD decía que inauguraba, entregaba 600 apartamentos, entregaba 600 apartamentos. Pero el populismo, la posverdad, todo eso ha estado presente en todos los gobiernos. Son manifestaciones de los tiempos, como la antipolítica. O sea, estoy hablando de un pensador que no es PLDista, ni mucho menos. Es un pensador que caracteriza lo que es una tendencia en todo el mundo y particularmente en este país. Y naturalmente hay matices. Hay partidos que se encarnan justamente en ese tipo de comportamiento. Hay otros que tenemos, yo he dicho que el PLD cometió errores y tendrá que ir sobre esos errores para reencantar y volver al poder. Ahora, hay partidos que exacerban ese tipo de actitud. No es la del PLD. El PLD tiene un legado material tangible que está ahí y no simplemente propaganda, no solamente publicidad. Aquí, en este gobierno, hay más publicidad y más mentiras que realizaciones. Tenemos que hablar obligatoriamente del tema de la educación. Ya en este mes finaliza el año escolar y obviamente como usted es exministro de Educación, nos gustaría escuchar sus reflexiones sobre el año escolar recién pasado, sobre los retos que pudimos vencer y sobre las perspectivas que cierne a la República Dominicana en materia educativa. Muy buena pregunta. Y tú decías justamente en tu primera pregunta que aquí no hay una actitud de un llamado al consenso, a la búsqueda de soluciones en temas nacionales. Yo debo reconocer que en el caso de la educación y por una demanda que hizo el PLD en julio del año pasado por ante el Consejo Económico y Social, y ahora un grupo de organizaciones vinculadas al sector educativo, se ha retomado el pacto educativo. Eso es importante. Y es importante porque el pacto educativo que se firmó en abril del 2014 tiene un horizonte hasta el 2030. Estamos a mitad de recorrido. Y ese pacto educativo tiene que enfocarse a ver cuál ha sido el impacto de la inversión del 4%, una inversión que si bien no es la panacea, porque fue un puerto de llegada, un punto de partida, no un puerto de llegada, hay ya que evaluar qué ha pasado con la inversión del 4% durante 9 años consecutivos. ¿Cómo ha impactado eso los aprendizajes? ¿Cómo ha impactado la formación de los docentes? ¿Cómo ha impactado el desempeño de las escuelas? ¿Cómo ha impactado las familias? Y resulta que en los últimos 2 años aquí no ha habido evaluación de nada. Ni se han evaluado los alumnos, ni se han evaluado los maestros, ni se ha evaluado el desempeño de las escuelas. Y lo que dicen los estudios internacionales es que en estos años de pandemia ha habido un retroceso en materia educativa a nivel global. En República Dominicana estábamos en el piso en términos de calidad de la educación. Y si además de eso, ahora se plantea que hay un retroceso, entonces estamos muy mal. Por eso es conveniente que haya una evaluación. Lo que no se mide, lo que no se evalúa, es imposible mejorarlo. Es importante que vayamos, pongamos las cartas sobre la mesa en ese Consejo General del Pacto Educativo que se reúne precisamente la próxima semana. Han sido invitados los actores políticos también y que allí examinemos qué ha ocurrido en estos años de pandemia. ¿Qué pasa con los niños y niñas que estuvieron encerrados 1 año? Y eso, conforme lo dice la Sociedad de Psicología, ha dejado traumas que pueden ser insalvables. ¿Qué ha pasado con más de 250.000 niños y niñas que abandonaron el sistema educativo porque la virtualidad no lo retuvo? No lo cautivó. No lo cautivó. Y porque el modelo virtual no se sabe. Pero pareciera, don Melanio, que el tema de la educación es o un barril sin fondo o el tema de nunca acabar. Porque uno ve las constantes inversiones que se hace inversión en tema tecnológico, se preparan las aulas, se construyen escuelas, se preparan a los maestros, pero nunca es suficiente. ¿Es producto de la velocidad a la que corre la educación o es producto de la lentitud a la que vamos en la educación? Porque no ha habido continuidad de Estado. Aquí desde 1992 estamos haciendo planeamiento estratégico de la educación. Y cada vez que hay un cambio de ministro, cada ministro viene con un librito nuevo. Okay. Ese es el gran problema. Entonces, okay, la política educativa tiene que ser política de Estado. Si nos vamos para atrás, la política de construcción de escuelas, la política de construcción de escuelas del pasado gobierno era la política correcta, es decir, de abandonar los demás elementos de la educación. Vamos a construir 2 millones de escuelas
y vamos a olvidarnos de la formación, de la tecnología, de la preparación, no se y todo lo olvida. De la formación, Es que- y yo le agrego algo más, la inclusión. A propósito de la reforma de la ley 05-13, en la República Dominicana, en las escuelas, no existen educadores que estén formados para tratar niños con condiciones especiales. Totalmente de Y acuerdo eso contigo. no tiene que ver con eso tiene que ver también con gobiernos pasados. O sea, ¿cuándo es que definitivamente van a ponerle atención a eso? Que existan en las escuelas, como en los Estados Unidos, pabellones para niños especiales en todas las escuelas de nuestro país, porque En el año eso es una 2009, problemática social. En el año 2009 me reuní siendo ministro de Educación con la Asociación de Madres de Niños Autistas y comenzamos a examinar esa situación. Y el hecho de que tengamos los institutos que creó el despacho de la primera dama en este gobierno, la gestión pasada, es el producto de esa preocupación, que tiene que ser masificada, al menos tiene que tener un centro de naturaleza en cada región del país, porque están ¿Cuánto dispersos cae ahí en el país? esos niños en Uno- condiciones uno- especiales. Creo que apenas uno tres, aquí, o- uno creo en que San apenas Juan, tres. uno en Santiago y uno Como en tres Santo nada más. Domingo Sí. Este, Sí. que no ha Hay sido que abierto. Eran existir. 150, y, ¿no era? y este No, gobierno no, anunció. No, que propuso el gobierno, Ajá. que prometió Danilo, 150 cae. Sí, se comenzó y vamos con muy buen pie. Hay que preguntar qué ha hecho este gobierno sobre el particular. Claro. El tema del presupuesto y las aulas. En el año 2010, cuando estaba la gente en la calle con las banderas amarillas sobre el tema del 4%, yo dije en un grupo de medios que si a mí me duplicaban el presupuesto del 2010 al 2011, de 43.000 millones que recibimos en ese momento a 86.000, yo no tenía cómo invertir ese dinero de manera eficiente. Porque formar un maestro te toma 4 años, 2 años de especialización y de práctica. posgrado, sí. Construir una escuela te toma de 4 a 6 meses. ¿Mm? Entonces, esas dos renglones tan importantes, el material y el de la formación, requiere planificación y tiempo. Lo que planteamos en ese momento es que el presupuesto de educación fuera aumentado progresivamente. Y en el caso nuestro nos planteamos un 1.9% que entramos en el 2008 a un 4.3% en el 2012 que debíamos salir. Lamentablemente el gobierno del presidente Fernández no pudo cumplir con eso. Vino lo del 4%. ¿Qué podía hacer el ministro de Educación cuando en el 2013 se le duplicó prácticamente el presupuesto? ¿Qué era lo que estaba a mano? Construir aulas, porque la cobertura era un problema serio, fundamental. Ahora, ese tema de las aulas podía conjurarse en 2 o 3 años, pero no podía descuidarse el tema de la calidad. Y yo lo dije en mi propio gobierno. O sea, yo no fui contemplativo. Yo dije que, por ejemplo, la jornada extendida, brillante, el propio Medina me dijo, esa es tu impronta de la misión 1000 por 1000, pero yo hablaba de 1000 horas de docencia en cantidad y 1000 horas de docencia en calidad. Entonces, ¿qué había que 1000 por hacer 1000? con la jornada extendida? Los famosos talleres que había que implementar ahí, digamos, actividades cocurriculares para retener a los muchachos en las aulas, pero retenerlos con un tiempo de calidad. Este gobierno habló de eso y lejos de meterle calidad a ese espacio, lo que hizo fue que eliminó Pero la jornada extendida. una campaña que se llevó a cabo. Pero la jornada extendida está, no permanece. Recreo extendido. No. Están ahora retomándola, pero lamentablemente Estaban se había eliminados. abandonado en los primeros años. Es una buena estrategia en términos comunicacional, en términos de logros, hablar de la educación fundamentado en la solución alimentaria a los niños, sí. Yo escucho muy frecuente que aquí se habla. Que no come, no piensa. O se hablaba, sí, pero que tú no puedes fundamentar que la educación ha avanzado porque le estamos dando alimento a los niños. Desde que fui ministro yo decía, ¿por qué me ponen a mí a administrar el seguro médico de los maestros? Yo no vine, a mí no nombraron maestros para eso. Y me creó muchísimo ruido. ¿Para qué me ponen a administrar el desayuno escolar si los maestros no están preparados para eso? Están los comedores económicos, el plan social. ¿Para qué construir aulas Una propuesta si ahí bien. está el Ministerio de Obras Públicas o la UISOE en aquel momento? Quítenle eso al ministerio Después- y después se- dejen al después se pasó al ministerio Ministerio de concentrado en el aspecto pedagógico de Don Melanio, formación. no diga más. Sí, Ya no es diga así, más, ya. Debe ser así. Se puede retirar por hoy. ya Yo soy coherente. Ya no diga más. Yo
yo no justifico yo lo hablé aquí injustificable. en función de la calidad de la alimentación, en función de la logística de la alimentación, que el desayuno escolar debe manejarlo, la instancia que está... Naturalmente, Gary, eso no invalida que en la gestión del presidente Fernández se hicieran ingentes esfuerzos para llevar a las escuelas el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar por un problema de pobreza, un problema de que muchas familias no enviaban sus hijos a las escuelas porque no tenían cómo alimentarlos. Eso es importante, resolvió el tema de la deserción escolar. Ahora, eso podía hacerlo perfectamente cualquier organismo del Estado y no el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, don Melanio Paredes, ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, porque siempre su coherencia es importante en estos momentos que vive la República Dominicana, donde requiere la reflexión y la responsabilidad de sus mejores hombres. Vamos a la pausa. Ya tenemos aquí en el estudio a don Pepe Goico, tenemos a la doctora Nahuel Mercedes también, que tiene una interesante invitada. Vamos a la pausa y retornamos en breve.